En mi primer video vamos a hablar de los 6 puntos de los acuerdos de la paz o del acuerdo de la paz. Lo leí detenidamente y encuentro varias cosas. Hacia un nuevo campo, reforma rural integral. Me llama mucho la atención varios aspectos y otros me dejan como un sinsabor y un poco de temor de que las cosas que ya pasaron se repitan. Ya van a ver por qué. La reforma rural integral habla del campo como un territorio especial para el nacimiento de la paz. ¿Y sabe que estoy de acuerdo con eso? ¿Por qué motivo? Porque fueron nuestros campesinos, nuestras campesinas, nuestros niños, nuestras niñas, las que más vivieron, las que más sufrieron las consecuencias de la guerra. Se estima que en Colombia hay 6 millones de desplazados, 6 millones de personas en condición de desplazamiento. Eso es mucho, ¿no cree? Es casi la mitad de Bogotá. Muchas de esas personas ahorita no tienen una oportunidad. Muchas de esas personas se rebuscan la vida de alguna forma. Vendedores informales, muchas veces no han podido conseguir el sustento para sus familias. Al leer este acuerdo, encuentro que sería una alternativa para ellos. Vamos a hablar de lo importante y son los principios, la transformación estructural del campo, equidad, igualdad y democracia. Encuentro que los nombran mucho, ¿sabe? Encuentro que nombran mucho a la mujer campesina, le dan la posibilidad a ella de poder salir adelante, de un nuevo renacer o un nuevo nacimiento para ellas. Bienestar y buen vivir. Erradicación de la pobreza. ¿Sabe qué me llama la atención la erradicación de la pobreza? Si usted se da cuenta, nuestros campesinos no solo han sufrido las consecuencias de la guerra, sino no hay vías, no tienen fluido eléctrico, su condición de vida no es favorable, cuando gracias a ellos es que estamos donde estamos, a esos hombres que cultivan la tierra con sus propias manos, a esos hombres que les toca vender su mercado lo más barato posible y que usted lo paga a un costo muy alto. El restablecimiento, mire que me parece interesante, es el restablecimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento y del abandono del gobierno. Y sí, ¿sabe que el gobierno los ha tenido muy abandonados? Hay otro punto importante que es la regularización de la propiedad. Legítimos dueños. Por las tierras es que se generaron la violencia. Básicamente podemos hablar de que la violencia se generó por pelea de tierras, dejando a un lado los factores políticos. Dice que derecho a la alimentación. Hoy vivimos el caos en La Guajira. Vivimos el caos de los niños que mueren de hambre en La Guajira. ¿Sabe que sería interesante que el gobierno se interesara por estos puntos y de verdad los pusiera en práctica para erradicar el hambre, la pobreza? Le aseguro que si el gobierno se encargara de implementar esto, no estaríamos llorando tantos niños en La Guajira. Hablan de la participación, de la importancia del campesino para tomar decisiones de obras, decisiones vitales para el cumplimiento de estos acuerdos. Bueno, vamos al primer punto. El primer punto habla del acceso y uso de tierras improductivas, formalización de la propiedad. Dice que se va a crear un fondo de tierras. Esperemos. Dice que va a haber una distribución equitativa de tierras, pero ¿de dónde salen estas tierras? Pues déjeme decirle que en el acuerdo hablan de dónde salen esas tierras. Muchas de esas tierras son provenientes o fueron recuperadas a favor de la nación por extensión de dominio, otras fueron donadas, unas fueron adquiridas, otras son tierras inexplotadas y otras son tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal. Suena interesante. Pero ¿será que sí va a ser equitativo esa entrega de tierras? El punto 1.1.2 habla de los otros mecanismos para promover el acceso a la tierra.
Dice que van a haber subsidios integrales para la compra de tierras. Dice que va a haber créditos para la compra. Ahí viene mi primer temor. ¿Qué nos asegura a nosotros que no se va a repetir agroingreso seguro? Esos subsidios, ¿qué nos asegura a nosotros que los van a recibir los campesinos que no tienen tierra o que su tierra es ineficiente o insuficiente, como lo nombra el acuerdo? Esperemos a ver si más adelante en los acuerdos nos aclaran el asunto. Las personas beneficiadas pues van a ser trabajadores con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente. Dice que van a priorizar a las mujeres. ¿Sabe qué me llama la atención esto? Priorizar a las mujeres. Es importante que se le dé a la mujer ese valor que tiene. Dice que el punto 1.14, que es el acceso integral, las personas se beneficiarán del gobierno en planes de acompañamiento de vivienda, asistencia técnica, capacitación, educación de tierras. En fin, básicamente lo que nos habla este punto es que el gobierno se va a encargar de capacitar a los campesinos en el manejo adecuado de las tierras. Vamos a esperar qué sucede. La formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Es garantizar que las personas sean legítimos dueños. Esto me parece importante. Cuando hay un legítimo dueño, se va a evitar que se genere violencia. Y mire que eso lo nombra el acuerdo. Si una persona es dueña de su tierra, tiene cómo pelear por ella, pero no pelear con guerra, pelear con armas, con leyes, porque es su propiedad. Dice que el gobierno va a formalizar 7 millones de hectáreas. Como les digo, todo eso es de esperar a que se firmen los acuerdos. Dice que si la propiedad es inferior a una unidad agrícola familiar, también se pueden beneficiar del fondo de tierras. Una unidad agrícola familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tierra que genera 2 salarios mínimos y es sostenible. Dice que las tierras son embargables y son embargables por un periodo de 7 años. Me parece importante. La restitución es revertir los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del conflicto, y el retorno voluntario. Pero este punto está en el punto 5, que es de víctimas. Por el momento no lo vamos a tocar. Dice que creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos. El gobierno se está comprometiendo a ir o a resolver los conflictos que existan por alguna u otra razón en el campo. Dice que, y esto es lo que me genera inquietud, formalización y actualización de catastro, el impuesto predial rural. ¿Será que nuestros campesinos van a hacer o les van a cobrar lo justo, o se va a repetir lo que pasa en esta ciudad? Que estratos muy bajos pagan mucho, estratos muy altos no pagan mucho. Eso sería un punto importante que el presidente debería evaluar. ¿Cómo van a delimitar y cómo van a cobrar? Dice que el cierre de la frontera agrícola y protección de las zonas de reserva. Bueno, esto es importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque Colombia tiene muchas zonas de reserva que la minería ilegal han dañado, han deteriorado, han acabado esa reserva forestal. Vamos a ver si se cumple. Habla también de la infraestructura vial. También es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchos de nuestros campesinos se quedan con lo producido porque no tienen vías de acceso. En pleno siglo XXI no existen vías de acceso, no existe la forma de sacar los productos de la tierra.
porque no hay vías, no hay vías, no hay forma de hacerlo. Un poco irónico, ¿no cree? Si con estos acuerdos el gobierno se compromete a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, le aseguro que habrá valido la pena 4 años de espera de un proceso de paz. Me llama mucho la atención y dice que en esos puntos de infraestructura vial van a manejar el tema de contratar personas locales, mano de obra local, materiales locales. Esto es importante, ¿sabe? Porque se va a tener en cuenta la mano de obra local y no la extranjera. Se van a disminuir los precios de los alimentos, obviamente. Si hay carreteras, si hay vías en buen estado, van a disminuir los precios de los alimentos. Aplicación de varias soluciones tecnológicas. Meterle un poco de tecnología a nuestro campo, pero sin alterar el producto, sin alterar la obra de nuestros campesinos. Habla de las infraestructuras de riego, cómo es el cuidado del agua, capacitar a nuestros campesinos en el cuidado del agua. Habla del desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Si le garantizan a nuestros niños campesinos educación, le aseguro que vamos a tener un país diferente. Y eso es lo que nombran estos acuerdos: educación, acceso a salud. Muchos de nuestros campesinos no tienen acceso a salud o lo desconocen. Lo desconocen porque el gobierno no ha tenido los mecanismos para llegar a ellos. Me llama mucho la atención y es que van a respetar sus creencias, su cultura. Y no nombran solo campesinos, hablan de todas las etnias, de los raizales. Hasta hablan de una diversidad de género. ¿Sabe que ahorita hablando de esto me acabo de acordar un comentario que vi en Facebook? No critico ni juzgo, pero me parece un poco inapropiado el comentario. ¿Y sabe qué? Dicen que van a votar que no, o van a votar por el no, ya que no están de acuerdo con la diversidad de género. Esto es ridículo, esto es ignorancia. Por eso es mi iniciativa de crear estos videos. Espero que este video le haya aclarado un poco más el panorama acerca de la reforma rural integral. Esperemos que el gobierno cumpla y esperemos que no se repitan los errores del pasado. Agroingreso seguro, esperemos que no se repitan los robos de los gobernantes y esperemos que de verdad nos garanticen transparencia y equidad en estos procesos, porque es lo que el pueblo colombiano pide. O si no, habrán sido perdidos 4 años de negociaciones. Pero sabe que no tanto, porque durante esos 4 años disminuyeron las víctimas de la violencia. Yo le dejo la tarea, ya está el video, ya usted escúchelo, ya usted entienda las cosas y nos vemos en el próximo video. Participación en política. Créame que este tema está candente. Respondiendo a una de las preguntas que me hicieron en Facebook, el sesgo de los comunicadores en Colombia o de los medios de comunicación en Colombia sí existe lastimosamente. Muchas de las personas o muchos de los medios de comunicación están lanzando la balanza para ciertos lados. Nuestros 2 canales de televisión lanzan la balanza, cada uno por un lado diferente. Por eso es que es importante que usted lea, que usted se instruya y que usted entienda qué va a votar. Muchas gracias.